Contenido con fines informativos, no apto para personas sensibles. Este video es responsabilidad de quien lo ve. Se recomienda discreción. Las hermanas González Valenzuela, o las Poquianchis, nombre con el que se conoció el grupo femenino de 4 asesinas seriales, que estuvieron activas entre 1945 y 1964. Las hermanas fueron hijas de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, oriundos de El Salto, Jalisco. Las hermanas no vivieron una buena niñez, ya que constantemente había problemas por parte de su padre, ya que era un hombre muy violento, prepotente y alcohólico. Su padre trabajaba como policía en la localidad y se dice que desde pequeñas fueron obligadas por su padre a mirar cómo asesinaba a los presos. Los maltratos eran despiadados, ruines. Carmen González, una de las 4 hermanas, se había fugado con su novio, para así huir de su padre. Esto generaría una furia en su padre, quien la buscó por todos lados, hasta encontrarla. Cuando finalmente la encontró, le puso una golpiza, para después encarcelarla, por poco más de 1 año, en la prisión de la localidad. Esto, aunque su hija no tuviera ni una orden de aprehensión. Estas dejarían de ver a su padre, ya que éste constantemente abusaba de su poder como policía, y un día se metería en graves problemas, pues había disparado a un presunto delincuente, y empezaría así una persecución en su contra. Y lo que haría para no enfrentar la justicia fue huir de su lugar de residencia y de su familia, y así no lo volvieron a ver. Las hermanas no tenían sustento, pues eran mantenidas por su padre, y estas habían empezado a generar ingresos trabajando en una fábrica textil, ya que vivían en estado de pobreza. Aunque tampoco generaban mucho dinero en la fábrica, decidieron ir a buscar sustento por diferentes partes. Por su parte, Carmen había conocido a un hombre, apodado El Gato, y al poco tiempo se enamoraría y se iría a vivir con él. Más tarde, juntos abrirían una pequeña cantina, pero este no supo llevar bien el negocio, malgastó todo el dinero y se endeudó, cayendo así en la ruina. Carmen lo abandonaría más tarde y regresaría con sus hermanas, las Poquianchis. Delfina González había abierto un burdel en El Salto, con dinero por parte de la herencia dejada por su madre, ya que ésta había muerto. Y aunque la prostitución era ilegal en Jalisco, las autoridades no tenían muy bien controlado esto, así es que el prostíbulo estaría mucho tiempo activo. Un problema con los clientes llamó la atención de las autoridades, mismas que empujaron a Delfina a cambiar de lugar. Delfina abriría otro burdel, esta vez en Lagos de Moreno, con ayuda de autoridades corruptas. Los burdeles eran protegidos por las autoridades, a quienes las hermanas González se les ofrecían sexualmente y monetariamente, con el fin de que su negocio continuara activo. Por su parte, María de Jesús, otra de las hermanas González, también tenía un negocio de prostitución con muy buenas ganancias, y que más tarde llamaría a sus hermanas Delfina y Carmen para abrir otro burdel llamado Barca de Oro, y debido al éxito abrirían un segundo llamado Guadalajara de Noche. Los burdeles operaban con éxito y con la ayuda de las autoridades corruptas. Luisa, la otra hermana, también tenía negocios de prostitución en Tamaulipas, quien constantemente le pedía a sus hermanas que le mandaran mercancía, refiriéndose así a las jóvenes, que eran raptadas y amenazadas. Para conseguir las chicas era simple. Tenían trabajadores encargados de reclutar a chicas de entre 12 y 15 años de edad, a quienes por medio de engaño las llevaban a sus negocios. Algunas veces, las Poquianchis iban a las rancherías con los campesinos que tenían hijas, harían tratos con ellos, ofreciéndoles un buen trabajo para sus hijas. Algunos padres accedían,
sin imaginar las atrocidades que vivirían al entrar en los burdeles. Algunas niñas incluso fueron compradas. Al llegar a los negocios, las mantenían cautivas, maniatadas, y las endeudaban con mercancía que ellas mismas le vendían, pues las obligaban a comprarse ropa, cosas de aseo personal y comida, a precios muy elevados, acumulando así inmensas deudas que llevaban a las jóvenes a la prostitución para poder pagarles. Las Poquianchis tenían completo control y dominio en las jóvenes. Al llegar al prostíbulo se encontrarían con el mismísimo infierno, pues eran torturadas. Al llegar, las Poquianchis las desnudarían y sus empleados las violarían. Si éstas lloraban o se resistían, eran golpeadas brutalmente. Después de esto, las bañaban con agua fría y las vestían para poder así atender a los clientes del bar por la noche, clientes que disfrutaban ver niñas nuevas con quien cumplir sus fantasías. Las jóvenes eran alimentadas una sola vez al día, con 5 tortillas duras, un plato de frijoles y un vaso de agua. La edad también era un problema para las chicas. Llegando a los 25, las Poquianchi las consideraban viejas y se las entregaban a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien gustaba de ver sufrir a las chicas. Las encerraba y no les daba de comer ni beber por días. Solo entraba para golpearlas con un trozo de madera, con clavos en los extremos. Cuando la joven estaba muy débil, sin siquiera poder intentar defenderse, procedía a cavar una zanja y enterrarla viva. Era un hombre perverso, que gustaba ver sufrir a las jóvenes, a quienes asesinaba de diferentes maneras, para satisfacer sus más retorcidos gustos. Algunas las arrojaba desde la azotea, para verla morir al caer. O también le destrozaba la cabeza a golpes, con diferentes objetos. Los castigos a las jóvenes eran muy espeluznantes. Si alguien salía embarazada, la golpeaban en el abdomen, hasta que hacían expulsar el producto, o realizando abortos de forma inhumana, introduciendo objetos. Si alguna de las jóvenes más populares sufría anemia o se enfermaba, con tal de no perder esa fuente de ingresos, las obligarían a asear el lugar, cocinar y atender a las Poquianchis. Incluso las usarían para castigar a las demás compañeras. Algunas de las torturas consistían en hincarlas con los brazos abiertos extendidos, para posteriormente colocarles ladrillos en ambas manos, así como en la cabeza. El verdugo también golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo, y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que era sometida de manera cruel, se encargaba de torturarla hasta que ésta dejaba de respirar, para posteriormente enterrarla. También policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas, todo gratis, a cambio de protección para el burdel. Cuando una de las niñas no quería acceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarla de los cabellos por todo el burdel, llevarla a un cuarto y darle de palazos hasta dejarla inconsciente. La Picochulo, otra de las secuaces de las Poquianchis, también gustaba de matar a palazos a las muchachas, destrozándoles la cara y el cráneo con una tranca de madera. Tiempo después, encontrarían un negocio macabro: la venta de carne de las prostitutas por kilo en el mercado. En 1963, las Poquianchis incursionarían en el satanismo, ya que alguien les dijo que si ofrecían sacrificios ganarían más dinero. Y desde ese momento, cuando las jóvenes nuevas llegaban, empezaban un extraño ritual que consistía en encender veladoras, formando una estrella de 5 puntas, para después llevar una gallina, sacrificarla. Entonces, las hermanas se desnudaban para untarse en el cuerpo la sangre del animal. Esto mientras las niñas eran violadas. Esto era de un gusto enorme para las Poquianchis, quienes gozaban del sufrimiento y reían a carcajadas. Catalina Ortega, una de las nuevas muchachas, logró escaparse, y aunque los secuaces de las Poquianchis la buscaron, no la encontraron. Ella se había escondido en el campo, para el día siguiente conseguir ir a las autoridades a denunciar los hechos, con la fortuna de que fue con policías que no pertenecían al grupo de cómplices de las Poquianchis, quienes se quedaron sorprendidos al escuchar el relato de la joven, quien afirmaba que había muchas jóvenes más
incluso en peores condiciones. Fue así como docenas de policías acudieron al burdel y encontrarían uno de los actos más atroces que jamás vieron. Al entrar, vieron a las chicas sentadas en el piso, maniatadas, con severos cortes en el cuerpo, desasiadas, con moretones por todo el cuerpo, y la mayoría en estado de desnutrición. Todos fueron arrestados. La gente del pueblo, al saber lo ocurrido, se arremolió en la cárcel para tratar de lincharlas. Así fue que la policía tuvo que trasladar a las poquianchis a Irapuato, en donde se enfrentarían a la justicia y serían sentenciadas a solo 40 años de prisión. María de Jesús, años después de cumplir condena, saldría libre sin dejar rastro. Carmen murió de cáncer dentro de la prisión. Luisa terminaría sus días en un manicomio, mientras Delfina moriría al caerle un bote con 30 kilos de mezcla de cemento en la cabeza. El número confirmado de víctimas es de 91, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas. Más tarde, agentes judiciales realizaron una inspección en la granja y revelaron que habían sido localizados los cuerpos de 90 mujeres enterradas, fetos calcinados y huesos pertenecientes a cuerpos humanos. Esto las convierte en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México.